tardes y bienvenidos a una nueva edición de TNO Sports por tnoradio.com, nuestro quinto programa ya de TNO Sports, lo mejor del mundo del deporte aquí en tnoradio.com. Antes de decirles quiénes me acompañan el día de hoy en cabina y antes de repasar lo que es la agenda del día de hoy, vamos a dar los créditos de la emisora. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, el operador técnico es Ángel Bravo y en la producción, y en este momento hablando para todos ustedes, Juan Miguel Márquez. Y hoy tengo un equipo de lujo para poder hablar de todos los temas del día de hoy, ¿no? Aparte de que tenemos una agenda bastante amplia, hoy es un día muy importante porque es la final de la UEFA Champions League y hoy vamos a tener una previa del partido aquí en TNO Sports. Comienzo presentando a mis invitados del día de hoy. Repite de nuevo el gran Javier Rivera, la Javipedia, enciclopedia del deporte a nivel general y sobre todo del fútbol. Bienvenido, Javi. Feliz tarde para ti, Juan, también para toda la audiencia, ciertamente con mucho para comentar porque, bueno, como se sabe es mitad de año y por supuesto hay muchas definiciones en el mundo del deporte. Así es. Y también me acompaña, ya lo hemos presentado también aquí en TNO Sports y lo han visto ya en transmisiones de la Selección Nacional de Venezuela, igual que a Javier Rivera. Se trata del mago del cine, host de Magia del Cine aquí en TNO Radio. Se trata de Luis Miguel Ortega, y gran amante del fútbol además. Gracias, Juan, gracias por la invitación una vez más. Hoy en un día muy especial para los amantes del fútbol, para los amantes del deporte en general, por esta parrilla tan interesante de contenido que vamos a tener y sobre todo para los madridistas. Ajá. Bueno, y si se está conectando a alguien que le va al Liverpool, bueno, tendrá también los comentarios para Luis Miguel Ortega, pues, directamente dirigidos al señor Luis Miguel Ortega. Vamos a repasar. Lo recibo, que escriban Y vamos a repasar lo que es un poco la agenda del día de hoy. Fue la última semana de fase de grupos de la Copa Libertadores. Vamos a repasar cómo le fue a los equipos venezolanos en esta etapa final y cuál fue el resultado finalmente para todos ellos. A ver en qué quedó, sobre todo también repasando lo que pasó también en Copa Sudamericana. Tenemos que hablar de la convocatoria de la Vinotinto de mayores y la que se publicó también para el torneo Maurice Revelo, el antiguo Esperanzas de Toulon. De hecho, ya este equipo que fue convocado, esta plantilla convocada para el Maurice Revelo, ya tuvo la oportunidad de jugar un partido amistoso preparatorio para este torneo, que comienza el día lunes, si no me equivoco. Este torneo de futbolistas sub-21 al que Venezuela recibió la invitación. Tenemos que hablar de la Vinotinto de fútbol playa, porque también el día de hoy, a pesar de que la final de la Champions parece pues el evento principal, pues también hablar de la Vinotinto de fútbol playa porque juegan el día de hoy semifinales de la Copa América de la categoría ante la selección de Paraguay. Vamos a ver un poco cómo le fue en el partido anterior ante la selección de Uruguay, la que le terminó de dar la clasificación a esta etapa de semifinales. Luego tenemos que hablar de fútbol internacional. La Roma es campeona de la UEFA Conference League, la primera Conference League que se juega en toda la historia. José Mourinho protagonista y ganando otro trofeo europeo. Ya vamos a ver efectivamente si esto acrecenta la leyenda del entrenador portugués o no. Eso lo vamos a discutir con el panel. Previa de la finalísima, partido de campeones. Campeón de la Euro versus campeón de la Copa América. Argentina contra Italia el día 1 de junio en Wembley. Vamos a dar una pequeña previa de ese partido. Información de algunos venezolanos en el exterior, sobre todo Deina Castellanos y Giovanni Zabalesa. Ya vamos a hablar de ellos. Una jugadora, el otro entrenador. Tenemos que hablar también de todo lo que no es fútbol, por supuesto. Va a haber un bloque que no es de fútbol. Hay que hablar de la NBA. Se puso súper interesante la NBA. Ya tenemos un finalista, pero todavía tenemos otro por definir, ya que todavía la final de la Conferencia del Este no está definida y se irá a séptimo juego. Hay que hablar de Roland Garros. Hubo acción el día de hoy. Jugaron Medvedev y Tsitsipas. Ya les vamos a contar cómo le fue a ambos tenistas. Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Ya fue la pole position. Mañana la carrera a las 9 de la mañana y a actualizarlos un poco de cómo fue el Giro de Italia. Y yo creo que cualquier otro detalle que haya, porque los tenemos, va a ser sorpresa para ustedes. Así que con esto arrancamos lo que es esta edición de TNO Sports y tenemos que empezar por la Copa Libertadores. Tenemos que empezar por cómo le fue a los equipos venezolanos. Una última fecha algo desafortunada, Javi, sobre todo para Caracas y para Táchira, esperando de repente otro tipo de resultados. Un poco complicado para ambos, ¿no? Ante rivales brasileños. Sí, porque se esperaba que fuesen partidos de realmente de identidad contra equipos de Brasil y también por las necesidades que tenían. Recordemos que tanto Táchira como Caracas tenían que buscar la clasificación a los octavos de final de visitante y esto luego de que no hicieron la tarea en los 5 partidos anteriores. Es la realidad, llegan en un momento de comprometimiento y
Finalmente, en cuanto a la Libertadores, se quedan con las manos vacías. Recordemos, Táchira va a la Sudamericana, ya tiene rival en los octavos, que vamos a repasar luego. Pero como decimos, en el caso de Caracas se quedó sin ninguna competición. Y esto, repito, es consecuencia de lo que fue el resto de la Copa, sobre todo de la localía. La localía pesó muchísimo. Caracas sumó solo 5 puntos de 9, Táchira 3 nada más de 9. Y en Brasil, recordemos, el vigente campeón de la Copa Sudamericana para el Caracas y de la Copa Libertadores, bicampeón para el conjunto de Táchira, no hubo oportunidad. Además, en el caso del Caracas, con un handicap que iba con un equipo muy diezmado. Sí. Y esto verdaderamente le costó a la larga porque no tuvo funcionamiento un equipo que había jugado pocas veces en partidos oficiales junto como el que se presentó esta semana. Sí, bajas por distintos motivos. De hecho, llamó muchísimo la atención el hecho de que Aquinyola se quedara fuera por un tema de visado. No fue el único jugador, además, que se quedó fuera por este motivo. Claro. Y bueno, definitivamente asumir el partido de esta manera, pues era un poco más complicado, ¿no? Y entra un tema en la discusión, ¿no? Porque hasta qué punto, porque aparte de lo que viene a puntas de suspensiones y lesiones, varios de los juveniles del Caracas, que algunos son titulares, se fueron a la convocatoria Vinotinto. La fecha FIFA correcto. Oficialmente inicia el lunes. Esto es un torneo que no es fecha FIFA porque es juvenil. El punto es, ¿hasta qué punto las necesidades de un equipo se subordinan a las de una selección? Es un debate que quizá no se ha dado mucho en el ámbito del fútbol nacional recientemente. En otros momentos ocurrió, recuerdo en el ciclo de Daniel Frías con Táchira, que hubo una discusión agria, que luego se dio que defender un tema de política dentro de la federación, de estar en una facción o no. Pero ese debate está allí. Saber hasta qué punto un equipo se puede comprometer con perder jugadores clave para dárselos a una selección en un torneo. En este caso el juvenil, que es un torneo ciertamente de mucho prestigio, pero es un torneo amistoso. Entonces, eso queda allí porque Caracas se vio afectado porque perdió al menos 2 titulares. Guarirapa. Claro, también Ortega, que se había ganado correcto. El puesto, su arquero suplente Benítez, aparte de 2 chicos más que están en la convocatoria. Se me escapa en este momento también se hizo, Zulbarán, que es uno de los suplentes habituales, y se me escapa el quinto, que está en la selección juvenil. Entonces, ¿hasta qué punto un equipo se ve comprometido o no con el tema de selecciones? En otros países esto es un punto de honor, ¿no? Claro. Hay selecciones que simplemente adecúan su convocatoria a las necesidades de sus clubes en competencia internacional, y en otros casos no ocurre. Siempre hay tendencias en esto, pero Caracas fue afectado claramente por esto. Sí, no, y definitivamente aquí coincido contigo. Esto es un torneo de carácter oficial, en una fecha clave, aunque como bien señalas, y yo quiero hacer énfasis en esto, yo creo que la clasificación de Caracas no se pierde realmente en este último partido. Seguro. Creo que hubo partidos a lo largo de la fase de grupos, bueno, me dirás tus impresiones, pero el de local contra Atlético Paranaense, creo que era un partido que daba para más. Todavía Atlético Paranaense no había despertado de este letargo con el que empezó a jugar la Copa Libertadores, porque no empezó en el mejor ritmo el conjunto brasileño. De hecho, estuvo último de grupo en alguna etapa del campeonato. Y creo que contra The Strongest también de local pudo haber hecho falta de repente esa suma de puntos, Es ¿no? que estamos de acuerdo porque recordemos Caracas, repito, no perdió de local, pero empató 2 de los 3. Claro. Entonces, por lo tanto, esto le hizo falta porque no pudo sumar puntos fuera, apenas 1 de visitante, y esto a la larga lo deja fuera de la competición, más allá del tema de la diferencia de goles, y es una realidad. Y por ello, entonces, entender en ese momento el objetivo, porque estoy de acuerdo en lo que dices en cuanto a que quizá con toda la fuerza el Caracas no hubiese sacado el empate que le faltaba, pero hubiese sido otro partido, hubiese jugado de otra manera, claro. Hubiese tenido que improvisar menos. A Caracas le tocó, para colocarlo de la manera más gráfica posible, llevar una convocatoria más corta de jugadores por todas las dificultades, y de hecho uno de estos chicos, Francisco Guerra, que fue a la Libertadores Sub-20, era su primera convocatoria con el primer equipo del Caracas, porque faltaban piezas. Quizá el chico hasta hubiese jugado, ¿por qué no? Si ese partido permitido, pero tuvo que echar mano a su técnico Estífano de jugadores que no son habituales, al menos en las convocatorias, porque entrenan con el primer equipo, pero una cosa es entrenar y otra cosa es ser parte ya de la dinámica de los partidos como tal. Claro, no, y ahorita también, viendo el otro escenario, ya saliendo un poco de Caracas, viendo lo que pasó con Deportivo Táchira, también yendo a este último partido contra Palmeiras, jugándose el segundo lugar del grupo. Ya Palmeiras había ganado el grupo, estaba clasificado. Sin embargo, bueno, al mismo tiempo Emelec estaba jugando tal vez con uno de los equipos de rendimiento más pobre en esta Copa Libertadores. De hecho, yo quiero hacer este comentario, lo digo yo, Juan Miguel Márquez. Luego Javier Rivera sabrá si está de acuerdo o no conmigo. Pero el grupo de Caracas fue un grupo bastante parejo y complicado. Ahora, te pones a ver el grupo del Táchira, no es que sea lo contrario, pero tienes a un equipo que definitivamente compitió menos. Y lo digo con mucha responsabilidad porque de hecho lo dicen los números, ni siquiera lo digo yo. Tal cual. Entonces parecía que estaba garantizado al menos el cupo a Copa Sudamericana teniendo Independiente Petrolero en el grupo, pero cuando ves el grupo de Caracas, ves a Libertad, que es un equipo fuerte en Paraguay, ves a Atlético Paranaense, que venía de ganar la Copa Sudamericana, equipo brasileño, siempre difícil. Se me está escapando el otro grupo. De Strongest. De Strongest, por supuesto, que es el equipo de Bolivia más representativo. Y venía de pasar las 3 fases previas, o sea, que es un equipo que venía en ritmo y venía con buen juego. Y en el caso de Táchira, además,
siguiendo lo que dices de Independiente Petrolero tiene a partir de este año el récord de más goles en contra de una fase de grupos. Eso lo señala, que realmente Palmeiras tiene a su vez el récord de más goles marcados en una fase de grupos. Esto ocurrió en ese grupo donde estaba Táchira, pero Táchira pierde el partido importante con Emelec hace 2 fechas atrás. Sí, señor. Y se confirmó, lamentablemente, para el equipo venezolano que ese fue el partido que decidió el grupo. Y hablando particularmente de este partido, bueno, errores puntuales. Sí, sí. Ojo, mucha gente decía que de repente sin estos errores igual era difícil ir a casa de Palmeiras a vencerlos, pero definitivamente, primero que el marcador no hubiese sido este y, ojo, situacionalmente el partido tampoco. Porque creo que de haber evitado estos errores, un 2-1, todavía tratando de disputar un resultado, claro, igual ganaba Emelec, pero a temas de tratar de disputarle este partido a Palmeiras, creo que hubiese sido interesante ver algo más, de repente un poco más de concentración de parte de algunos jugadores, ¿no? Sí, porque esto también recuerda que el ciclo de Payares en Táchira sigue estando comprometido. Es cierto que tiene ahora un cupo en la Sudamericana, que en el torneo venezolano no está tan descolgado en la tabla, pero es un tema de funcionamiento. Este equipo no juega bien. Este equipo todavía no consigue su idea, hubo muchas pruebas en cuanto a jugadores, se ha cambiado también inclusive en jugadores que parecían sólidos, seguros en el equipo, que han perdido su espacio porque el técnico no consigue todavía un equipo, y veremos si ahora que ya pasó este trajín de jugar cada 3 días con la Copa de por medio, lleva a que en Táchira se tomen decisiones respecto a Payares, si sigue o no. Porque uno entiende que este ciclo no está bien y que si se le dan más largas puede ser perjudicial para un equipo que hoy por hoy está en octavos de Sudamericana, que todavía no está fuera de la lucha por el torneo, pero esto es lo que puede ocurrir hoy. Más adelante quizá pueda perder terreno, y sobre todo pensando en entrar entre los 4 mejores del torneo. Esa es la realidad. Este equipo no está bien. Y ahora asumir estos octavos de final de Sudamericana contra un rival también muy complicado como lo es el Santos. Claro. Resumen de la actuación de los equipos venezolanos: ya Caracas no está en competencias internacionales, Deportivo La Guaira y Metropolitanos tampoco pudieron trascender en su grupo de Copa Sudamericana, únicamente queda Deportivo Táchira en esta etapa de octavos de final a jugarse contra Santos. Sí, y la realidad es que sigue siendo algo que no es distinto a años anteriores, porque realmente para que haya un cambio dentro de las participaciones internacionales, primeramente no va a ocurrir de un día al otro, y luego hay muchas más cosas más allá de confeccionar un plantel, y tienen que ver con estructurar, con el tema de promoción de jugadores de las menores, el entender el contexto de la Copa, preparación de la Copa, inversión económica, se está invirtiendo, pese a que algunos equipos de nuestro país tienen sanidad económica, se invierte menos que en el resto de América, eso está claro. Yo colocaba un ejemplo gráfico cuando vino a jugar 10 Strongest contra Caracas. Caracas ficha jugadores interesantes del torneo doméstico, buenos jugadores, simplemente no nos van a nombrar porque no es que quiera decir que sean menos que otros, pero 10 Strongest viene de traer de refuerzo a un delantero que venía a hacer 10 goles en el fútbol mexicano, a Triverio. Ese tipo de cosas hacen una diferencia en una competición internacional cuando traes un tipo de experiencia, de jerarquía, a potenciar un plantel. Y estos planteles internacionales se están jugando con 6, 7 u 8 extranjeros cuando juegan la Copa Libertadores. Por norma, en el fútbol nacional se juega con máximo con 5 y 4 en cancha. Entonces son detalles que se van a ir dando. No quiere decir que vamos a jugar ahora con solamente extranjeros, sino que son aspectos que en otros países se están manejando o equilibrando, y en Venezuela se está atrás. No es solamente de que el fútbol nacional pueda ser malo, o de que el fútbol nacional no tiene jugadores, o de que se vende rápido al exterior. Es una estructura completa que no se va pensando en competir en Copa Internacional. Y esto se complementa con lo que decíamos antes también, de que el fútbol venezolano es uno de los que utiliza más jugadores jóvenes, y al momento de venir una convocatoria de sub-20, por ejemplo, Claro. sub-21, como es el caso del torneo Maurice Revelo, pues terminas quitando los jugadores claves a jugadores que en el equipo, fútbol claro. juegan todo el tiempo. Sí, sí. O sea, que son regulares, que son titulares dentro de sus equipos. Sí, le quita las figuras del torneo. Y eso ya ocurrió, recordarás bien, Juan, en lo que fue el torneo preolímpico. Correcto. El torneo Correcto. preolímpico, el torneo quedó diezmado porque las figuras del torneo venezolano están jugando el preolímpico. Entonces eso pasa ahora con esta sub-21, que de hecho es la base para el siguiente preolímpico. Entonces, por lo tanto, es una situación ya de un torneo que se ha encargado de ser exportador de talento joven. Esa es la realidad del torneo venezolano, y por eso no se compite en igualdad de condiciones con los equipos de afuera. Es una realidad. Ahí está, y lo dejamos dicho aquí en Teno Sports. Pasamos al siguiente tema del día de hoy, porque hay convocatoria de la Vinotinto de mayores para disputar 2 partidos amistosos. Partido del 1 de junio ante la selección de Malta, y partido del 9 de junio ante la selección de Arabia Saudita. Aquí tenemos a los convocados, los repasamos muy rápidamente: Jordan Osorio, Tomás Rincón, Nahuel Ferraresi, Alejandro Márquez, una de las grandes sorpresas, y lo vamos a estar comentando acá, Yangel Herrera, Joshua Mejías, John Chancellor, Wilker Fariñez, Roberto Rosales, Salomón Rondón, Eduard Bello, John Murillo, Fernando Aristigueta, Jefferson Soteldo, Joel Graterol, José El Brujo Martínez, Ronald Hernández, Cristian Macún, Cristian Cáceres Jr., Pablo Bonilla, Jefferson Sabarino, Miguel Navarro, Johan Cumaná,
Cristian La Rotonda, Diego Gil, portero de la Academia Puerto Cabello, es el tercer portero de esta selección. Yo quiero preguntarle algo a Javi sobre esto. Y Adalberto Peñaranda. Esta es la convocatoria de la selección. Y vamos a repasar inmediatamente la del Maurice Revelo y ahora hacemos comentarios. Yeriel de Santis, Matías Lacaba, Adrián Cova, Alejandro Cova, Samuel Rodríguez, el portero juvenil del Atlético de Madrid, Dani Pérez, Luis Cassiani, Jesús Castellanos, Saúl Guarirapa, René Rivas, Andrés Ferro, John Aramburu, Gerson Chacón, Oscar Conde, Jesús Paz, Andrés Romero, Telasco Segovia, Emerson Ruiz, Brian Ortega, Manuel Zulbarán, Fran Carlos Benítez y Abraham Bajachile. Bajachille, disculpen. Bueno, ahora, comentarios de las dos convocatorias. De la convocatoria de la Vinotinto de mayores me llamaron la atención dos cosas. No sé si luego tú me puedes agregar algo más, Javi, pero Alejandro Márquez acude al llamado de Pekerman. No lo había hecho anteriormente, ahora Pekerman lo llama, cuenta con él como alternativa para la delantera. Sí, y termina siendo primeramente el primer ejemplo de lo que también puede plantear esta selección con Pekerman al frente y con, sobre todo, también el gerente de selecciones, que es el señor Lescano, que es intentar reclutar jugadores oriundos, ¿no? Que o son formados afuera, o que son de familia venezolana, o que son venezolanos que se fueron jóvenes a formarse como futbolistas afuera. Y esto siempre va a traer una discusión, sin que suene con tintes nacionalistas. Uno siempre es de la idea de que primero hay que buscar las mayores opciones posibles en el ámbito doméstico o formados en el país que ya juegan en el exterior, y luego sí echar mano de estas que están afuera. Alejandro Márquez es venezolano, pero formado afuera. Correcto. Nació en nuestro país y en cierta edad se fue a jugar afuera. Y luego es que futbolísticamente hablando, un jugador que ha marcado unos cuantos goles y es suplente en la segunda división de España, no sé cuánta diferencia puede marcar en esta selección. Eso es una realidad. Eso es lo que por lo menos veo en este planteamiento. Luego, bueno, si el jugador llega, se gana el puesto y rinde, es otra situación. Pero hoy, a priori, yo lo veo con el escepticismo de un jugador que no conocemos tanto y que Exacto. tiene una temporada que empezó bien, pero no termina bien. Así es, ¿no? Es verdad, viene a la expectativa, esperando que pueda aportarle al grupo. Se supone que también hay que estudiar estas variantes Claro. del delantero centro en la selección, porque Salo, bueno, Salo ha sido el 9 referencia de la selección, pero tiene cierta edad, hay que pensar en el próximo proceso también. Sí, sí, y que la ventana, Ajá. Juan, se abre porque Martínez sigue lesionado. Claro. Porque uno entiende que quizás es Claro. el lugar de Joseph Martínez, que está lesionado. Correcto. En teoría, por lo menos. Así es. Y el otro nombre que me llamó la atención fue el nombre de Diego Gil. ¿Pero por qué me llamó la atención? Pudo haber sido convocado para el torneo Maurice Revelo, creo que Sí. le daba la edad. Sin embargo, Pekerman decide contar con él para la selección de mayores. ¿Hay algún plan para Diego Gil de repente? Porque no quiero pensar que está como en un limbo, es un gran portero. Claro. De hecho, él es el mejor portero del fútbol nacional bajo mi punto de vista, pero a ver, de tercer portero de la selección de mayores, de repente a poder ganarse un puesto en la selección del Maurice Revelo, no sé. Capaz es que es un portero que ya tiene espacio ganado de cara a Ok. ese torneo juvenil, sobre todo el preolímpico. Y luego acá hay un factor, y dicho en el buen sentido, porque es una Ujú. persona que ha estado ligada a este jugador hace mucho tiempo y está en la selección, es Vicente Rosales, Ok. que es el preparador de porteros de la selección, que lo conoce desde muy joven, que lo llevó a las selecciones nacionales juveniles cuando estaba en el ciclo anterior con Dudamel. Y hoy por hoy, pues es una persona que lo va a dar un espaldarazo. Estoy de acuerdo, son de los mejores porteros del torneo. Hoy no es titular en su equipo, también es cierto. Es cierto. Pero me llama mucho la atención que el mejor portero del torneo no está en la selección, Ajá. que es Baroja. Alain Baroja, ajá. Y aquí, ¿qué me trae esta idea? Que bueno, que pueden cambiar los cuerpos técnicos y se sigue pensando que la selección tiene que ser joven pensando en un futuro. Que ya un portero de más de 30 años de edad o un jugador de más de 30 años de edad tiene que ser verdaderamente diferencial, como lo es un Tomás Rincón, un Salomón Rondón, Ujú. como hasta hace poco lo era Rosales, por ejemplo, como en el criterio de los seleccionadores sigue siendo un jugador como, por ejemplo, Chancellor. Eso es debatible, de hecho no estoy de acuerdo, pero Ok. pero son jugadores que con cierta edad todavía están en la selección por su jerarquía o por su trayectoria, porque pueden aportar, pero otros jóvenes se les va dando proyección, ¿no? Por eso recordemos que en la selección ya suenan nombres como el de Segovia, como el de Correcto. Chacón, se ha hablado en su momento de Daniel Pérez también, por citar algunos, y por ello Diego Gil tiene esa ventaja allí, de que es joven, tiene las condiciones, porque si no, no estaría, pero es un portero joven que quizás se pueda pensar como el portero de mediano plazo de ser el segundo de Fariñez o el que reemplaza a Fariñez más adelante. Ese es el punto. Por ello uno Ujú. piensa que hoy un portero en forma, de hecho me parece que después de Fariñez el mejor portero venezolano en forma y es Baroja, por arriba de Graterol. Ok. Y no está en la selección. Pues es un portero de 31, 32 años de edad, también quizá porque estaba la Copa Libertadores de por medio, y una cosa es llevarse a Benítez, que es el suplente, y no llevarse a Baroja, que es el titular. Se pueden dar muchas explicaciones, pero desde ese punto de vista, Diego Gil me parece que la lleva adelantada, y lo otro es que, bueno, está el interrogante en la otra lista, ¿no? En la de los juveniles. ¿Qué tiene este Ujú. chico Rodríguez? Reconozco exacto, que no lo exacto. conozco. Exacto. El que sigue el tema de escauteo seguramente tiene referencias de él. Es el portero del juvenil A del Atlético de Del Madrid. Atlético de Madrid, Ni es siquiera está jugando fútbol profesional. Ujú. Pero veremos si tiene la oportunidad de jugar el torneo y luego de cómo puede responder. Porque en teoría, viendo la lista, en teoría, debería arrancar Benítez. Pero bueno, veremos luego si Rodríguez es el que juega.
Bueno, y ahora que apuntas ya los detalles sobre la selección del Mauricio Revelo, yo quiero ver cómo le fue a esta selección en el partido amistoso preparatorio que jugaron contra el Villarreal C para poder prepararse para este torneo. Bueno, fue un marcador de 3-1 a favor de la selección de Venezuela sub-21 y salieron con este 11, con Samuel Rodríguez, con Adrián Cova, con Andrés Ferro, John Aramburu, René Rivas, Abraham Bajachile, Telasco Segovia, Matías Lacaba, Gerson Chacón, Saúl Guarirapa y Dani Pérez. Marcaron por la selección Gerson Chacón y Dani Pérez. Luego, evidentemente, existieron bastantes cambios para que todos los jugadores empezaran. Brian Ortega entró y marcó también en este partido y fueron los 3 goles de la selección. Javi, yo veo un plantel sinceramente competitivo, sinceramente. O sea, veo un equipo bastante bien armado de juveniles. Expectativas que se pueden tener de este torneo amistoso, Mauricio Revelo. Bueno, lo importante es que, en teoría, es un torneo en el cual la selección puede competir porque los rivales van a ir de menos a más en cuanto a la exigencia. En teoría, uno entiende que Indonesia es un rival menor, al cual Venezuela tiene que, más allá de que el equipo está empezando a ganarle, luego ya la exigencia va a aumentar con Ghana y con México, selecciones que tienen un trabajo de años en categorías menores, en especial la mexicana, más allá de que el torneo mexicano como tal, el juvenil no tiene espacio, pero sí en el trabajo formativo hay buena preparación, lo que llaman fuerzas básicas. Exacto. Y luego, el otro aspecto es que cuando uno ve la alineación, no sé si me da chance de volverla a colocar para ustedes, para repasar un detalle muy puntual con los nombres que están allí, en cuanto a esta alineación del torneo o la preparación para el torneo Mauricio Revelo, Ya Ángel nos va a apoyar con eso. en el aspecto defensivo la selección es inédita y por lo tanto ese trabajo allí, porque de la mitad para adelante el talento sobra, Claro. jugadores hay para colocar en casi cualquier posición, 2 por posición, porque allí tenemos cuando vemos ya la alineación, tenemos que cambiar. claro, porque va rodando, ahí Ajá. está la convocatoria, Ahí y luego tenemos la veremos convocatoria. el 11 como tal, que jugó en el partido contra el Villarreal, que es apuntar allí, porque decía Samuel Rodríguez, Cova, Teníamos a Joan Aramburu. ya vamos a verlo en Andrés imagen. Ferro fue el otro central. y se me escapa el otro jugador, porque son pruebas, porque Rodríguez, como decimos, está llegando al proceso, los dos Cova están llegando al proceso, y por lo tanto son jugadores que todavía en esas posiciones no queda muy claro. Está este chico Cova y el suplente es Jesús Paz, el lateral del Zulia, que hasta hace 2 semanas era el último del torneo, hoy ha mejorado. Y luego hay pocas variantes para, por ejemplo, Andrés Ferro. No hay un central juvenil en nuestro país, dentro o fuera de Venezuela, como Andrés Ferro hoy por hoy. No tiene un suplente. Así es. Y luego de la mitad para adelante sí hay variantes, ¿no? Porque ahí está Chile, que hoy está sin equipo por un tema de que no consiguió contrato en Estados Unidos, pero es un jugador que para los cuerpos técnicos es fiable. Ahí está Ruiz, que es un jugador que personalmente me parece que tiene muchísimo futuro, el de Mineros. Tiene 2 volantes allí. Y ahí adelante tienes a Segovia, a Chacón, Con experiencia a en Pérez, selección mayor, a Guarirapa, a Ortega. Te sobran jugadores de la mitad para adelante, pero en lo defensivo hay ciertas dudas todavía, y que este torneo, 3 partidos en poco menos de una semana, con una exigencia, con el mundo del fútbol juvenil viendo, porque ese torneo es un torneo de scouting, es un torneo de proyección, es un torneo de prestigio, los jugadores van a tener que potenciarse y se pueda quizá obtener soluciones pensando en la selección juvenil para cuando venga el sudamericano sub-20, sobre todo para el preolímpico, en esa línea defensiva que es la que hoy por hoy más preocupa y menos opciones tiene. Y de hecho hay pocas ausencias. Me parece que el único de cierto nombre que queda afuera, que me corrigen, no está en la lista, es Pipo Vivas, que está en Estados Unidos. De resto, todos los jugadores de corte defensivo, conocidos o de trayectoria, están allí. No hay muchas opciones, realmente, para la selección juvenil. Vamos a hacer solamente un pequeño corte. Todavía tenemos cosas que repasar de lo que tiene que ver con el fútbol nacional y vino tinto. Tenemos que regresar ahora con la selección de fútbol playa. Vamos a hacer un repaso breve de eso. Resultados del fútbol rápidamente y vamos a conectar inmediatamente con lo que es el fútbol internacional. Un pequeño corte y ya volvemos por acá por Teneo Sports. Y seguimos con más de Teneo Sports por teneoradio.com y tenemos que entrar inmediatamente con la acción de la Vinotinto de fútbol playa, que viene de jugar un importante partido ante la selección de Uruguay, en el que logró la clasificación a la etapa de semifinales de esta Copa América de fútbol playa. Ahora ya vamos a ver imágenes de lo que fue este partido. Fue un gran partido, doblete de José Semprún y un golazo del guardameta Engelbert Prado, que tiene tiempo de dominar la pelota, de poder jugar un poco con ella y de paso de rematar al arco, cosas que da este fútbol playa, un poco parecido, evidentemente, aquí alguno me castigará, parecido un poco al fútbol sala. Evidentemente la superficie no es la misma, jugar en arena te obliga a subir la pelota prácticamente todo el tiempo y a jugar en el aire todo el tiempo. De hecho, muchos de los goles en fútbol playa suelen ser maravillosos porque suelen ser chilenas, cabezazos, suelen ser siempre con balones aéreos y de gran exigencia para los
porteros, Un ¿no? espectáculo. Sí, Sí, tal señor. cual. Bueno, es que de hecho cuando mencionas futsal y fútbol playa Prado, que es considerado el mejor portero de Sudamérica en el fútbol playa hoy por hoy, viene de ser finalista de la Liga de Futsal. Ajá, Porque era el titular hasta que de hecho en la final no lo juega porque lo expulsan en la semifinal. claro. Porque es digamos, el de pasar una disciplina a otra es más sencillo. Es una realidad. Y de hecho también hay jugadores del fútbol campo que están en esta selección. Es muy ¿no? común, es muy común. De hecho, sobre todo en el fútbol brasileño, que Pero bueno, ellos nacen tal cual, tal cual. prácticamente En etapas finales de las jugando en la carreras de playa, ¿no? jugadores profesionales, exacto, Pasaba suelen Sobre todo irse el fútbol al fútbol playa. Es Y correcto. lo otro es que, bueno, hablábamos fuera del micrófono acerca del proceso. Esta selección de fútbol playa tiene ya 3 ciclos con el mismo cuerpo técnico y con una base de jugadores similar. Se nota ya en los resultados. Lo único que uno echa en empezar en este caso es que no da clasificación al mundial porque justo es el torneo de Copa América de por medio. Correcto. La eliminatoria es el siguiente Copa América. Si una selección estuviese ya jugándose hoy el Copa al Mundial. La celebración de Prado a lo Cristiano Ronaldo, el gol de De una marca de Prado. registrada. Claro. Y marcaría el último y cuarto gol Edgar Castellano, que fue de un tiro de castigo de estos que existen aquí en el fútbol playa para rematar directamente al arco. Ah, no, disculpen, este es el gol de Castellano. Vean el gol de Castellano desde lejos. El otro fue el segundo gol de Semprún en ese partido, que fue, bueno, como ven, subiendo la pelota. Este fue el primer gol de Semprún, el primero de la Vinotinto, que se la acomoda y logra rematar de cabeza. Partido entre la selección de Paraguay por semifinales el día de hoy a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. El ganador enfrentará en la final al que pase entre Brasil y Chile. O sea, Brasil. Bueno, mira, ya lo da por Pero hecho. Brasil es potencia mundial, o sea, recuerden las potencias en esta disciplina son de Brasil, Portugal y ahora Tahití que Es también se ha verdad. metido. Es cierto. No Entonces- tiene rival al frente, entonces. No, verdaderamente no. O sea, incluso Venezuela le ganó cómodamente en la Juega fase de solo. grupos. Y Es sí, verdad. porque es un equipo que hoy por hoy está en otro lote, ¿no? Y en el caso de Paraguay es un rival que ha crecido muchísimo, de los que más ha crecido en Sudamérica, no va a ser fácil. Pero Venezuela ya demostró contra Perú y contra Uruguay, que eran rivales directos en el grupo, la capacidad de levantarse, sobre todo de remontar partidos y por lo tanto tiene oportunidad de llegar a esta final que sería interesante para Venezuela. Recordando además que Venezuela y Paraguay ya se enfrentaron en el 2016, ¿no? Ujú. En un torneo también de fútbol playa donde el conjunto rojiblanco se llevó en ese momento pues la victoria. Entonces, bueno, hoy a las Paraguay siempre va a ser rival difícil en cualquier disciplina del fútbol, ¿no? En futsal, por lo general gana Paraguay. En el fútbol, cada vez que cae un paraguayo, toca sufrir en la selección mayor. Y están de rivales de Venezuela, ¿no? Como parece un rival histórico ahora para la Vinotinto. En todo caso, inclusive Ajá. recordarás aquellos momentos de las selecciones femeninas, era Jessica Martínez contra Dina Castellanos, en Ajá. los juveniles. Ajá. Hasta en España se han encontrado ya jugando profesional las dos. Es un tema de que la realidad con Paraguay, pese a que no es tan clásica como Colombia, que es el rival de siempre, o un Uruguay en los últimos 20 años, pero Paraguay siempre le complica a Venezuela. Así es. Lo que es Paraguay, Chile, siempre están allí Sí, buscándose eh, ver quién se gana el título. Tal cual. Vamos a pasar a repasar la acción del fútbol nacional. Vamos a repasar cómo van los resultados de la jornada 14. Bueno, Hermanos Colmenares perdió en condición de local contra Zulia, que ha levantado mucho Sí, en las muchísimo. últimas fechas. El Deportivo Lara es otro equipo que ha venido a la alza, venció al Granate, venció a Carabobo en condición de local. Portuguesa venció a Aragua como visitante 1-0. Estudiantes de Mérida venció 2-0 a Mineros de Guayana. En este momento el máximo goleador del torneo, Kevin Viveros, con 11 goles. Ha sido una revelación este colombiano que Ujú. llegó del fútbol del vecino país, un jugador además con una técnica muy importante, ha marcado varios goles haciendo gala de esto y es un jugador típico delantero que se adapta al fútbol venezolano, rápido pero con buena capacidad técnica, no de gran estatura pero sí de presencia física y hoy tiene este equipo metido en la zona de los 4 mejores, ¿no? Hay partidos importantes, juegan Táchira y Monagas y va a ser un partido interesantísimo porque 7:30 de la noche. Táchira viene ya con más descanso ahora en estas próximas fechas y Monagas es puntero y puede empezar ya a sacar diferencia de cara a clasificar temprano a la ronda final. Y también el día de hoy, Deportivo La Guaira contra Zamora, 5:15 de la tarde. Mañana completan la fecha, Caracas contra UCB a las 3 de la tarde. Y Academia Puerto Cabello contra Metropolitanos, esto también es mañana a las 6:15 de la tarde. Pasemos a fútbol internacional. Y vamos a empezar con lo que es la Roma. La Roma ganó este torneo nuevo de UEFA. Una nueva subdivisión de torneos UEFA después de la Champions, después de la Europa League. Viene esta UEFA Conference League y lo logra con la Roma. Mucho debate empezó a generarse. Bueno, el partido quedó 1-0. Salió Mkhitaryan muy temprano en el partido por lesión. El gol lo marcó Zaniolo al minuto 32 de este partido. Un partido que fue bastante complicado para la Roma, sobre todo al final tratando de mantener el resultado. Feyenoord empezó a llegar muchísimo el conjunto neerlandés en la segunda parte. Gran actuación de Rui Patricio sacando varios balones clave en ese caso. Y se da el debate de que, bueno, mucha gente decía Mourinho acaba de ganar un trofeo menor, porque la UEFA Conference League acaba de nacer, es un torneo pequeño, pero yo digo,
La Roma, un equipo que creo que el único antecedente de un trofeo europeo ni siquiera era un trofeo de estos como los conocemos actualmente. Si no me equivoco, era por los 80 y era un trofeo Exacto. que realmente no era conocido, que realmente no era un trofeo, no era la Copa de Europa, anteriormente, antes de que se pasara a llamarse la Champions, no, la Copa UEFA tampoco. No, no. O sea, estamos hablando de que este es el primer título grande que gana la Claro, Roma. es que Ajá. el gran momento de Roma fue aquella final que perdió de local en el Olímpico en unos penales contra el Liverpool, contra Ajá, Grovelar. correcto. Eso fue hace ya 40 y tantos, bueno, casi 40 años, en el 84, casi 40 años, y el resto no pasó más. Ujú. Es un equipo que ganó un solo o dos escudetos de esa época hasta la fecha. Y el otro punto es que la Conference, según la UEFA, era un torneo para los equipos de la segunda línea o de los países menores. La final fue con un equipo italiano contra un equipo de Países Bajos. En semifinales habían equipos también, o en cuartos de final también equipos de las principales ligas europeas. Finalmente el filtro pasó lo de siempre. Llegaron Sí. equipos importantes. Y para un equipo histórico termina siendo Claro. esto. Y no es un torneo menor, en mi opinión. Estamos Ok. hablando no solo, o sea, más allá del torneo que pueda ser mayor o menor, es como ustedes dicen, muchachos, quizás el contexto en el momento en el que llega, o sea, sobre todo porque, bueno, evidentemente la Roma tenía tanto tiempo, sigue siendo un equipo, no por eso deja de ser un equipo clásico, Ujú. y bueno, The Special One vuelve a ganarse todo el cariño de una ciudad, por un título que, bueno, se lo ganó, pues, o sea, valga la Sí, claro, redundancia. tal cual. Y bueno, y se hablaba, ¿no? Lo Porque disputó y lo ganó merecidamente. ya ha llegado a 5 finales europeas y las ganó siempre. Sí, y las ganó siempre. Ujú. Y, Entonces- y con digamos dificultades diferentes, porque el momento fue con el Porto, no todo fue Ajá. Inter o Real No Madrid, fue digamos. el Inter, exacto. Claro. Entonces, esto habla de la capacidad también de reinventarse. Manejó un plantel menor, ciertamente. El fichaje de Abraham fue clave al inicio de Sí. temporada. No les alcanzó en el torneo italiano, pero sí en Europa Abraham fue fundamental. Fue uno de los goleadores del torneo como tal de Conference. Y bueno, llegó a la final y la ganó. Y a Italia le faltaba esto. Fuese Roma, fuese Inter, el Milan, quien fuese. Sí. Le faltaba ganar algo en Europa, volver a plantar bandera, porque el fútbol italiano, pese a que internamente a poco ha ganado algo más en lo organizativo y en algunos nombres de jugadores y equipos que han aparecido, como fue Atalanta hasta hace poco, ha perdido terreno en Europa. Le faltaba esto. Sí, y aquí creo que muy bien que coincidamos los tres, porque yo sí creo también que esto acrecenta más la leyenda de Mourinho. Esto era un equipo que además no tenía una inyección de dinero No, enorme seguro. detrás de él, ¿no? Pues, por ejemplo, yo no digo que esto le reste mérito a los logros, pero no es lo mismo ganar un torneo con la Roma a ganarlo con el Manchester City, Seguro. a ganarlo con equipos que tienen una Y inyección además, económica más ¿cuántas alta. veces ya, bueno, el fanático, ¿no?, de calle del fútbol ha acabado con la carrera de Mourinho, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, viene Mourinho y nuevamente Y lo se- lloró más, este título, lo lloró. Más que cuando ganó la Champions con el Porto. Claro, es un trabajo que seguramente más intenso, con un plantel con menos recursos, con una temporada liguera que no fue buena. Ujú. Y es cierto lo que vienes apuntando, Luis, porque uno se da cuenta de que muchos se quedan con el personaje y no con el técnico. Así es. Mourinho sigue siendo un técnico de primer orden, un grandísimo técnico. Así es. Pasamos a una pequeña previa que quiero hacer de lo que va a ser la finalísima. Partido del campeón de la Copa América, Argentina, versus el campeón de la Euro, Italia. Italia que se queda sin ir al ¿En qué Mundial. momento llega? Se queda sin ir al Mundial. Ujú. Pero bueno, con esta oportunidad de este partido que nos quieren regalar el 1 de junio en Wembley para definir, si se quiere, bueno, no sé ni siquiera qué título se está jugando acá. Dicen la finalísima, pero no sé, es el campeón de... Sí, en teoría es la Copa de Europa, Sudamérica, campeones de Europa con campeones de Sudamérica, algo así por Ok. el estilo. De hecho, antes se llamó... Era la Copa Artemio Franchi antes, Ajá. y se llamaba la Copa Euroamericana, algo así por el estilo, para intentar traerlo al español esto. Hay dos detalles. El primero es que recordemos, antes de la Copa Mundial, los equipos sudamericanos tienen poca oportunidad por el calendario de Nations League de enfrentarse a los europeos. Esta Ujú. fecha FIFA va a tener, por ejemplo, para Italia va a tener 5 partidos. 4 oficiales de Nations Wow. League y este que también es oficial, de hecho. Más que parece un amistoso, pero es oficial. Exacto. De la finalísima. Y entonces para Argentina le cayó del cielo este partido, jugando contra uno de los mejores equipos, más allá de que no está en el Mundial, para antes de la Copa Mundial. Y lo otro es que todo iba bonito, armónico, Conmebol, UEFA, y apareció Mbappé. Y no sé si leyeron lo que dijo Mbappé. Sí, Mbappé sí, llegó y claro. dijo, bueno, muchachos, el fútbol sudamericano está en la segunda línea, somos los mejores del mundo los europeos. Y bueno, todo el fútbol sudamericano, en especial argentino, le está respondiendo todos estos últimos días a Mbappé. Así que la final, que no tenía ningún condimento, es como ahora, bueno, Argentina Bueno, tiene que pero- demostrar que Sudamérica todavía se le puede poner de para a Europa. ¿Qué podemos decir de Mbappé cuando también se robó prácticamente todas las luces de la semana mediática de la final de la Champions, ¿no? Entonces, con su noticia y con todos los comentarios y toda la polémica que ha surgido en torno a un jugador que bueno, que hasta el momento había sido
un poco polémico, ¿no? Sí, Por sí, así pero decirlo. se ha metido en esa onda también. Ahora, Sí. yo estoy, mira, creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con el Dibu Martínez. Tiene razón, que Dibu vayan a jugar a Martínez, Bolivia, justo iba a que vayan a decir jugar a lo que Ecuador, te que digo. vayan a jugar a Ajá. Colombia, los quiero ver. Palabras más, palabras menos, y tiene razón. Es verdad. Es muy Y distinto. que hagan una tanda de penales Es muy contra el distinto Dibu. y le hago un ejemplo muy gráfico porque los jugadores en Inglaterra decía, bueno, es que aquí los jugadores ingleses se montan en un carro y en medio están en la concentración. Nosotros tenemos que cruzar el océano en avión. El estado de las canchas también dijo que todas las canchas eran bonitas. Tiene que toda no- la razón, aquí Sí, es así muy es diferente verdad. y eso es lo que trae Y la es verdad. dificultad de por qué nuestra eliminatoria es la más difícil del mundo. Esto no es porque se juega contra el Liechtenstein en los europeos con Luxemburgo, no, es por el contexto. Las condiciones Aquí también. llegas a una... Ojo, Y el no es que estamos de acuerdo, también, claro, no es que o sea, estamos de muchas acuerdo, pero tú cosas. llegas a una concentración, o sea, Lima, y te apagan las luces del hotel, No, es así, te así. niegan las canchas, eso en Europa no pasa. En Europa, Fanáticos que no te dejan dormir la Claro. noche antes del partido. En Eso Europa. pasa aquí en Sudamérica. En Europa tú llegas a un país de tercero o cuarto, llegas, no sé, a Estonia, y juega Inglaterra en Estonia, y llegan con la selección de Inglaterra, llegan los técnicos de la televisión inglesa a levantar la transmisión. Eso aquí no pasa. Ajá. Es completamente distinto. Es todo ya el primer orden en todo aspecto. Así En es. todo, de ticketing, en televisión, en entrenamiento, en concentraciones. Allá no se guarda. Aquí en Sudamérica todavía hay cosas que están lejos y por ello hacen que la eliminatoria sea diferente. Y por ello, bueno, veremos si se pueden equiparar las fuerzas futbolísticas. Porque futbolísticamente hablando puede haber quizá una diferencia, pero desde el otro punto de vista no. Va a ser un partido interesante entonces y aderezado tal vez por el menos indicado que Sí, fue el tal señor cual. Kylian Mbappé. Vamos a Ahora bien, cerrar. más allá de eso, Cuéntame. una última pregunta que Cuéntame. se las dejo acá al aire, muchachos. Si Italia se termina consolidando campeón de esta finalísima, para ustedes sería una sorpresa. Wow. Yo diría que no. Yo diría que no porque hoy por hoy me parece que Argentina no está todavía en ese primer orden. Tiene que demostrarlo en este partido. Brasil sí lo está. Ujú. De hecho, yo sigo pensando hoy que la derrota en la final de la Copa América fue que Brasil perdió un partido con Argentina y fue Es la final verdad. de la Copa América. Porque eso de Copa América el mejor fue Brasil. Es verdad, no, y de hecho cualquiera daba ganador a Brasil, pero no porque Brasil sea Brasil, no era por un tema, no era una predicción tan fácil de hacer. Claro. Y bueno, aparte de todo este tema histórico de la rivalidad y la Copa América para Messi, no, quitándole todo eso, el que mejor venía jugando al fútbol para ese momento, y de hecho el que mejor fútbol jugó en toda esta eliminatoria Fue sudamericana Brasil. fue Brasil, Claro. sin duda. Y coincido con Javi, creo que esta va a ser la prueba de fuego para Argentina para demostrar si realmente puede decir o poner su nombre en los candidatos al próximo mundial, porque inevitablemente va a haber esa comparación después de este partido. De decir, bueno, mira, puede jugar contra un rival europeo grande, aunque también otros le quitarán mérito por el tema de que Italia no va al mundial. Entonces, al final, conclusión que se puede sacar de este partido, realmente no sé si se pueda sacar alguna así conclusiva del sentido de, bueno, más allá de cerrar la boca a Mbappé. Sí, tal cual. Pasamos al final de este segmento de fútbol internacional, pero con temas que tienen que ver con venezolanos. Deina Castellanos terminó confirmando su salida del conjunto del Atlético de Madrid femenino. Está sonando muchísimo su llegada al Manchester City, no es oficial. Ujú. Cuidado, no es oficial. Hay conversaciones avanzadas, probablemente más adelante pues se pueda confirmar el hecho de cuál va a ser el nuevo equipo de Deina, ya sea el Manchester City o sea otro, dentro del fútbol europeo. Y quería señalar algo muy interesante. Giovanni Savarese, entrenador del Portland Timbers en la MLS todavía hasta este momento, está sonando con muchísima fuerza. De hecho, el periodista Nicolò Shira, especialista en el mercado de fichajes, dice que es el elegido para dirigir al Venezia, que acaba de descender a la Serie B del fútbol italiano. Bueno, me puse a buscar porque evidentemente esto generó la discusión en internet sobre si este era el primer entrenador venezolano en dirigir en Europa. Y bueno, digámoslo así, estrictamente hablando no, porque tenemos a Leonardo Jardín, técnico que lo recordarán por su etapa en el Mónaco, nació Claro. en el 74 en Barcelona, estaba en Anzoátegui, pero se crió en Portugal, se considera de hecho un entrenador portugués. Sin embargo, bueno, ahora Giovanni Savarese, que de hecho jugó en la selección muchos años, ha sido entrenador ya con una trayectoria importante, sobre todo en la MLS también muchísimos años, el primer entrenador venezolano, de nacionalidad venezolana, no solamente de nacimiento venezolano, que va a dirigir en Europa o que podría dirigir en Europa. Bueno, sería para él un paso adelante en su carrera. El punto es también observar hasta qué punto, viéndolo a la distancia, es una opción real, viendo su momento en la carrera. Es decir, en Portland tiene básicamente las llaves del club. Sí, Es un equipo que además así compite. Es un equipo que compite, que tiene buenos jugadores, que siempre es muy importante la palabra de Savarese para fichar sobre todo los latinos que tienen este equipo y que tiene como objetivo ser justamente campeón de liga porque ya quedó campeón, pero del MLS Back, que no era como tal MLS, sino el regreso tras la pandemia, no fue una Ujú. liga como tal. Entonces, por lo tanto, uno entiende que todavía tiene retos en Portland. Pero por supuesto, es la llamada de Europa. Por más que sea Serie B, es la llamada de Europa. Y también sería, desde un punto de vista muy personal, un punto definitivo para que, porque muchos lo critican esto,
sea un candidato para la Vinotinto. Porque Sabaré se quiere dirigir la selección nacional, pero el tema es que como está en Estados Unidos, lejos del radar del gran público del fútbol venezolano, no es un candidato para muchos en la selección, pero Sabaré se quiere dirigir la selección nacional en un momento dado, aunque hoy por hoy, con esta dirigencia y ya el paso que dio con Peckerman, hoy la dificultad para un corto plazo se sabe que no va a ocurrir. Pero Exacto. entonces pensando en ese punto de vista era, bueno, yo voy a Europa y si logro demostrar en Europa, el siguiente paso de la selección. Aunque, bueno, visto, dado el escenario que tú nos acabas de dar, bueno, pensaría yo, ¿no? Haciendo el análisis completo de que de repente no debería estar apurado a dirigir en Europa, Seguro, ¿no? De seguro. repente... Y es un técnico joven dentro de todo. Exacto, o sea que podría, dependientemente de cuál sea el futuro, la decisión del entrenador, si se queda en la MLS creo que nadie lo va a criticar, buscando objetivos todavía y después finalmente ya apuntar este salto a Europa. Vamos a cerrar este segmento, no sin antes decirles que esta mañana, esto está calientito, se confirmó un fichaje, vamos a decirlo porque ya está totalmente confirmado. El croata Iván Perisic es nuevo jugador del Tottenham Hotspur, lo pidió Antonio Conte expresamente, dijo esto era una prioridad de fichaje, no seguía en el Inter, no renovó su contrato, así que se lo trae el italiano al equipo del Tottenham. Perfecto, porque te digo que ya del pasado, mirar hacia Italia, jugadores que no estaban tan cotizados en el mercado como ocurrió con Kulusevski, le ayudó para el boleto a Champions que obtuvo hace pocas semanas. Así que me parece que es un acierto, un jugador además muy experimentado, o sea que verdaderamente cae muy bien en este equipo. Y de esta manera entonces vamos a ir a un pequeño corte y ahora vamos con todo lo que no tiene que ver con fútbol, a excepción de la previa de la Champions, que es lo último del programa del día de hoy. Nos vamos a ir con la NBA, vamos a repasar un poco cómo está el torneo Roland Garros, vamos a hablar un poquito del Giro de Italia y del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de este fin de semana. Una pausa y ya volvemos. Y seguimos con más de TNO Sports por tnoradio.com y ahora viene lo que es la sección de todos los demás deportes que no sean fútbol y dejando, por supuesto, lo que es la previa, la introducción a la final de UEFA Champions League que será, justamente termina TNO Sports a las 2 de la tarde. O es más, hoy ya nos dieron la autorización de que podemos ir un poco más allá de las 2, agradecemos eso. Tiempo y a las, extra. Ajá, un tiempo extra tenemos acá. Un guiño a la final, a la Claro que prórroga. sí, en honor al día de hoy. Y a las 3 de la tarde será el pitazo inicial entre Liverpool y Real Madrid. Pero vamos a cambiar de fútbol y vámonos con la NBA. Actividad en las dos finales de conferencia, empezando por la conferencia del oeste, donde los Golden State Warriors definieron el día jueves su presencia en la gran final de la NBA en el juego número 6 ante el conjunto de los Dallas Mavericks. De hecho, aquí estamos viendo el video, me encanta esta toma, con las 3 cámaras y viendo la acción por acá, bien por Ángel Bravo, nuestro operador. Y aquí vemos lo que fue el juego número 6. Aquí vemos a Steve Kerr y aquí está el señor Klay Thompson. Aquí parecía que daba miedo con Stephen Curry, porque parecía que se había lesionado gravemente. Finalmente no fue el caso, no fue el que más aportó en este partido. Solamente 15 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias. Estuvo más activo en lo que fue el tema de asistir a sus compañeros. Klay Thompson sí se destapó con 32 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Un rendimiento colectivo bastante interesante el del conjunto de Golden State, ya que Andrew Wiggins 18 puntos, 10 rebotes, Draymond Green 17 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y Jordan Poole, que está siendo uno de los jugadores revelación de esta temporada de la NBA, 16 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Luka Doncic quedó reducido un poco en este partido en rendimiento, 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, mientras que Spencer Dinwiddie hizo 26 puntos y 4 asistencias. Un jugador, Spencer Dinwiddie, que va a ser o está llamado a ser uno de los principales escuderos de Doncic para el futuro, pero hay que buscarle a este equipo de Dallas, que ya logró este gran logro de llegar a la final de conferencia, buscarle un poco más de sustancia a este equipo, de buscar alguna otra figura adicional que permita que Dallas ya no sea solamente el equipo que llegó hasta aquí por sorpresa, sino que sea el equipo que ahora pueda llegar a la final, ganarle y llegar a la final de la NBA. Sí, porque le falta un factor diferenciador aparte de Doncic. Cuando lo sacan de partido se pierde este equipo en cuanto a su funcionamiento, y lo otro es que los Warriors le dieron un partido extra, porque tuvo que haber sido 4-0. Tuvo que haber sido 4-0, sobre todo por el desempeño en los primeros 2 partidos donde verdaderamente no tuvo luz el conjunto de Dallas. Y luego entra la otra discusión siempre cuando se llega a esta parte final de la NBA, ¿no? Si es prudente o no para un equipo que clasifica con tanta antelación
porque si pierde esa intensidad el noche tras noche, y para las finales, que puede sonar contradictorio, pero esto pasa mucho, ¿no? Que un equipo que pierde ese ritmo, tiene esta semana de por medio para jugar las finales, sufre mucho en las finales. Ha ocurrido varias veces. Sí, señor. Y el cómo lo puede hacer. El tema es que, aparte de Curry, mencionamos un nombre clave, y es que hoy por hoy Klay Thompson está en un momento inmejorable. Puede ser un nombre clave en estas finales de la NBA, Klay Thompson, y ya es una figura por sí solo, no es solamente el que acompaña a Curry. Y bueno, los Warriors van a entrar igualmente como favoritos a la final, sea que clasifique el que sea, más allá de que veremos cómo se define esta otra serie, porque la otra está muy cerrada. Y todavía Boston sigue dando que hablar allí con su juego defensivo, que en estas finales pesa mucho. Y veremos si esto alcanza, porque también va a ser muy distinto, ¿no? Un Heat, que es un equipo más de atacar, contra los Warriors, que es un equipo de los Celtics que te va a complicar el partido, haciendo las cosas pequeñas, reduciendo los marcadores, posesiones más largas. Bueno, veremos. ¿Sabes por qué yo estoy contento? Porque yo dije la semana pasada en TNO Sports que Dallas al menos ganaba uno. Sí. Y se cumplió. Pero ¿por qué decía yo que Dallas al menos ganaba uno? Porque a pesar de que a nivel defensivo Dallas tiene bastante que mejorar, cuando Doncic te anota más de 40 puntos, que ojo, no es una regla, no pasa en todos los juegos, de hecho no pasó en este, sin duda alguna Dallas tiene un poder ofensivo impresionante, claro, y con la opción de poder ganar, pero carencias a nivel defensivo, sobre todo la defensa perimetral, que contra este equipo de los Warriors... bueno. Llevas todas las de perder. Claro, porque todos lanzan de 3. Claro. Entonces, al final, si no puedes defender a nivel del perímetro, pues evidentemente te castiga un conjunto como Golden State, que era favorito, logró establecer este favoritismo para meterse en la final de la NBA. Pero la otra serie tuvo su juego número 6 recién anoche. Sí. El Miami Heat venció 111-103 al conjunto de los Boston Celtics, y fue un partido muy emocionante porque Boston por momentos lo fue ganando. Y Miami regresó porque el señor Jimmy Butler se cambió el switch. Tenía el switch a Jimmy Butler y se lo cambió a Michael Jordan. Anotó 47 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Fue un monstruo Jimmy Butler y encestó muchas... ojo, los jumpers hacia atrás. Por eso digo que cuando puso el modo Michael Jordan fue literal. Encestando cosas que yo creo que con la marca encima, honestamente, que solamente le veías hacer en su momento pues al gran Michael. Sí, termina siendo también este elemento importante, la presencia de Butler, su regreso ya cuanto al juego, las posibilidades de poder ser un equipo, insistimos, ofensivamente. Si Boston está desconectado en cuanto a su trabajo defensivo y el Heat puede en este último partido mantener su orden ofensivo, va a ser importantísimo, pero veremos por qué. En el caso de los Celtics hay mucha pizarra, hay mucho trabajo de defender, repito, sobre todo también tienen jugadores que hoy por hoy son de los mejores jugadores defensivos de la NBA, y es un séptimo partido. Así es. Y más allá de que son los nombres distintos, Boston sabe y bastante de llegar a este tipo de definiciones. Así es. Bueno, y en este juego, por Miami también fue muy importante, y lo quiero destacar, el trabajo de Kyle Lowry. Fue campeón con los Toronto Raptors en 2019. Es un jugador súper experimentado. 18 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias. Sobre todo en la repartición de balón estuvo bastante importante Kyle Lowry. Y desde el principio siendo protagonista de este partido, porque estuvo muy atento haciendo las cortinas, buscando las faltas. De hecho le sacó la segunda falta a Al Horford tempranito en el primer cuarto. Fue clave para que Horford fuera retirado y de alguna manera Miami se asentara un poco mejor en el juego. Por Boston, Jason Tatum otra vez destacado con 30 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, y Jaylen Brown con 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Definición que se va a séptimo juego, será el día de mañana a las 8:30 de la noche. Miami Heat, Boston Celtics. Yo voy a ser consistente y voy a mantener mi predicción de que Boston va a estar en la final, porque quiero creer en la consistencia. Yo dije Boston va a estar. No dije que la serie iba a ser fácil contra Miami, pero sí dije que Boston iba a llegar. No, ¿Qué opinión tienen yo sigo ustedes? desde hace ya un par de rondas por lo menos pensando que Boston puede seguir dando sorpresas en cada ronda y llegar a la final. Sigo pensando que Boston es el equipo, además, que puede ser una final, insisto, diferente a los Warriors, que son los favoritos, pase el que pase, pero es una cosa distinta que vaya Boston a que vaya Miami. Boston sería mi pick en caso de esta final. Y vamos a pasar al tenis, vamos a pasar al deporte blanco, porque se está jugando el Roland Garros, y Medvedev ganó el día de hoy, tempranito, jugó su encuentro ante el serbio Miomir Kermanovic, le ganó 6-2, 6-4 y 6-2. Aquí estamos viendo las imágenes tanto de Medvedev como de Tsitsipas. El partido de Tsitsipas finalizó casi que cuando yo estaba saliendo de la casa rumbo acá a la emisora para TNO Radio y hacer TNO Sports. Yo de hecho me estaba trayendo... Fue fríamente calculado, No, que el partido tenía que terminar antes. Es que yo pensaba incluso salir antes de mi casa y cuando digo, bueno, por lo menos salí tarde, pero salí con el resultado en mano. Tsitsipas pasó ante el sueco Mikael Ymer. Lo venció también en 3 sets, así que dos de los favoritos todavía continúan en competencia. Pero les cuento qué es lo que viene en este Roland Garros.
Mañana domingo, Novak Djokovic se enfrenta al argentino Diego Schwartzman. Esto va a ser Latinoamérica presente. Sí. El último que queda en carrera. el último Sí. que queda en carrera a las 6:15 de la mañana aproximadamente. Es uno de los primeros partidos del día. Va a jugar Alexander Zverev contra el español Bernabé Zapata Miralles. Eso va a ser a las 8:15 de la mañana aproximadamente. Qué También momento juega para Nadal. los españoles, Ajá. ¿no? En el mundo del tenis actualmente, Ajá. 13 españoles Sigue activo Nadal, que juega a las 8:30 de la mañana, y también Carlos Alcaraz, que en Claro. este momento es una de las figuras emergentes del tenis, que también va a estar jugando mañana en la tarde, a las 2:45 de la tarde en este Roland Garros. Bueno, es que por ahora en el masculino la llave sigue con los favoritos. Sí, señor. Todavía puede hacer eso, los cuartos de Nadal contra Djokovic y la semifinal de ellos, el ganador contra Alcaraz hasta ahora. Pero en el cuadro femenino, como ha ocurrido en otros Grand Slam en los últimos años, hubo una caída de mesa limpia y quedan muy pocas favoritas, menos Swiatek, que está jugando un torneo aparte. Si no pasa nada, ya va a ganar el torneo. Claro. Totalmente. También destacar, muchachos, por lo menos entre los otros resultados que se dieron, la victoria del italiano Yannick Sinner, bueno, Ajá. la promesa que siempre está allí, que solamente le falta pues terminar de consolidarse. Sí, por aparecer decirlo de en los algún grandes, modo. sobre todo en los torneos grandes. Exactamente, pero bueno, no deja de ser una gran promesa que siempre está pues dando allí, llegando hasta que bueno, se termine de concretar. Y así pasa con todas las estrellas del tenis. Tocan la puerta 1000 veces hasta que la rompen y dicen, aquí estoy. Y soy un tipo que va a empezar a consolidarse como una presencia constante dentro de los torneos grandes y que efectivamente va a ser un nombre que va a Claro. quedar. Yo tengo esa fe con Carlos Alcaraz, por ejemplo. Claro que se Exactamente. dice, ¿no? Que va a ser el reemplazo de los tres nombres propios del tenis en este siglo XXI. Veremos finalmente, porque ya hubo varios que estaban en ese Llamados plan a en eso, los últimos ¿verdad? años de Murray en adelante. Ajá. Y por ahora seguimos esperando a quién reemplaza a Federer, a Nadal y a Así Sí, Djokovic. es verdad. Y recordando por lo menos que Sinner ya lleva, bueno, más de un año ya sonando, o sea, Claro. desde prácticamente Sí, señor. desde el año pasado que está ahí, bueno, metiéndose en los grandes torneos, haciendo resultados y partidos interesantes, pero todavía pues no termina, como bien dice Javi, de destronar a alguno de los llamados. Sí. O que de repente empieza a llamar tanto la atención como ellos, porque evidentemente para crear esa historia necesitas tiempo, pero definitivamente que haga el Tiempo, impacto. títulos. Exacto, y que haga el impacto suficiente como para pensar que podría llegar al menos a esos números, no digo superarlos, pero por lo menos acercarse, que en este momento Claro. es lo que se esperaría de esa próxima gran Y estrella del tenis. que es el punto que se intenta promover en Europa de parte de Alcaraz, sobre todo, bueno, la prensa española siempre en su forma de trabajar, porque el impacto reciente en los torneos de esta gira de arcilla fue bueno, verdaderamente, pero veremos si ya puede seguir más allá de este Roland Garros y llega a instancias decisivas y mantenerse, luego ya cuando vayan variando de superficie, manteniéndose con la exigencia del resto del calendario en el circuito. Así es, y vamos a cambiar de tema, vamos a Fórmula 1, porque tenemos los resultados de la pole position de lo que es el Gran Premio de Mónaco, uno de los de lo que son de los circuitos más bonitos que tiene la Fórmula 1, y tenemos los resultados ya de la pole. El polaco Charles Leclerc quedó en primer lugar, de hecho Ferrari hizo el 1-2 aquí en la pole position, Carlos Sainz está en la segunda posición, Sergio Checo Pérez partirá desde la tercera posición del equipo Red Bull, Max Verstappen desde la cuarta, Fernando Alonso séptimo y Lewis Hamilton octavo. Hubo una bandera roja al final de esta última etapa de clasificación de este Gran Premio de Mónaco, porque Checo Pérez se fue contra un muro y lamentablemente Fernando Alonso no pudo esquivarlo. De hecho, todavía hay cierta polémica, esto recién ocurrió el día de hoy, acerca de si hubieran podido mejorar sus tiempos dentro de la clasificatoria de no haber ocurrido este accidente. Sin embargo, bueno, al final Pérez ya tenía un buen tiempo, de hecho termina quedándose con la tercera posición sin haber completado esa vuelta, pero sí se habló mucho de la polémica que pudo generar con el ex campeón del mundo Fernando Alonso, que al parecer podía tratar de mejorar su tiempo. Y ya decías el tema de los Ferrari, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho durante la semana en los especialistas en cuanto a la Fórmula 1, que es una oportunidad para Ferrari finalmente ya mostrarse como candidato para el resto del año en un circuito que requiere otro tipo de trabajo, sobre todo que los autos estén a punto verdaderamente, y en el caso de Leclerc que corre como local, ¿no? Que es algo que pasa poco en la historia, Monegasco. Entonces veremos si finalmente pueden aparecer, porque lo que ha ocurrido en España no le fue nada bien a Ferrari en España. Así es, mañana es la carrera, 9 de la mañana, y queremos cerrar este bloque de, digamos, del resto de los deportes que no son fútbol. No nos vayan a castigar tanto, nos gusta mucho el fútbol, con lo que es el Giro de Italia, ya que el australiano Jay Hindley lidera este Giro de Italia y lo sigue un sudamericano, lo sigue el ecuatoriano Richard Carapaz. Está a 1 segundo y 25 centésimas de él. De hecho, aquí estamos viendo, gracias al apoyo de Ángel Bravo, lo que fue la etapa número 20 correspondiente al sector Belumo Marmolada, en donde en este momento la maglia rosa la tiene Jay Hindley. Por el momento la maglia
Chiclamino la tiene Arnaud Demar, y la maglia azzurra la tiene Boen Baumann, y la maglia bianca la tiene Juan Pedro López en este momento. ¿Quiénes están en el 1, 2, 3? Los repasamos. Jim Hindley primero, Richard Carapaz segundo, por el momento la clasificación general me refiero, y de tercero el español Mikel Landa. Hay una situación bien interesante aquí, ya que el australiano Hindley fue líder del Giro en 2020, es casi que la misma situación, en la penúltima jornada. Esta es la penúltima jornada de este Giro de Italia. Y en el último contrarreloj perdió la competición. Fue contra el británico Tao Gangeman Hart en esa oportunidad. Mucha gente está diciendo, bueno, cuidado, porque en este momento él debería tratar de revalidar de revalidar su condición de favorito y de paso de ganar, y que no le pase lo mismo del año 2020. Sí, pero yo creo que esta vez no se le va a escapar, porque Carapaz había sostenido esa diferencia corta, verdaderamente corta. Primero, se le dieron factores, ¿no?, en el camino, porque recordemos, Hindley siempre se han estado marcando los dos en las etapas de alta montaña. Esta semana, por ejemplo, Mortirolo pasó y no ocurrió nada allí, por ejemplo, y Marmolada, que era la última cima en llegada en alto de este Giro de Italia, logra atacar Hindley, se queda con la maglia rosa, y Carapaz había tenido una semana, por ejemplo, que se retiró Almeida, Landa había subido una clasificación, pero no tanto, y la contrarreloj, en teoría, Hindley debería ser un poco mejor que Carapaz. En mi opinión, me parece que, desafortunadamente para Carapaz, que había hecho toda la carrera de forma correcta hasta hoy, quedó sentenciado. Si no pasa nada raro, Hindley va a ganar el Giro el día de mañana en Verona, y la posibilidad entonces del principal favorito, que era el ecuatoriano, de perderla en estos últimos días del Giro de Italia. Y el otro punto es que, entendiendo esto, veremos también siempre lo que ocurre con el Giro, que es como alternativo, porque aparezcan algunos ciclistas allí emergiendo. Y este australiano, ya en ese Giro que mencioné 2020, que fue realmente alternativo, lo ganó un gregario como Johan Hart, básicamente. Pues veremos si puede ahora sí consolidarse, porque ha demostrado defenderse bien en el terreno de la montaña, pese a que Carapaz tenía también un gran equipo alrededor. Tenía todo para ganar el Giro y lo está perdiendo en esta última etapa de montaña, a falta de la contrarreloj del día de mañana, que, recordemos, no es el punto más fuerte de Carapaz. Y me parece que Hindley se va a quedar con el Giro, cuando todo parecía que era el segundo de Carapaz. Así es. Y Ángel me apunta que antes de terminar este bloque, pues es verdad, se me estaba olvidando un tema, que era la confirmación de la pelea de la tercera parte de la trilogía de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Lo estábamos diciendo ya en las últimas semanas. De hecho, Javi le estaba pidiendo. Sí, claro. Porque dijo, ya va, te vas contra Bivol, cambias de categoría de peso, ¿y cuándo nos vas a dar la tercera? Pues alguien escuchó a Javier Rivera, alguien del equipo de Canelo, o el mismo Canelo. A Canelo le gusta mucho escuchar a los periodistas. Sí, sí. Ha sido, bueno, con algunos no se lleva muy bien, pero dijo, nada, vamos a tratar de cuadrar esta lucha, y efectivamente va a volver otra vez a pelear con Gennady Golovkin, y en declaraciones del propio mexicano diciendo, contra él siempre ha sido personal, y él siempre dice mi nombre, y él siempre quería volver a luchar. O sea, dijo que prácticamente era Gennady Golovkin el que quería el combate y no él. Bueno, un tema siempre de lo promocional, ¿no? Ahora veremos, recordando que están los 4 cinturones otra vez en juego. Sí, señor. Recordemos, o pensemos, mejor dicho, que esta tarea, esperemos, sea simplemente transparente, que sea pelea, que no haya como aquel polémico empate, o la decisión aquella que también tuvo sus ciertos aires de polémica, porque, por lo menos en lo que se ha visto en esos momentos previos, y más allá de que la actualidad es distinta de uno o de otro, me parece que llega en menores condiciones ahora Golovkin que en aquellos momentos. No lo va a tener fácil Canelo, y en aquella oportunidad fue mejor Golovkin que Canelo, pero hoy las cosas cambian. Y también, bueno, aprendió la lección. Hace pocos días con lo que pasó con Bivol, aprendió la lección. Como que regresa un poco a la forma de tranquilidad, y de hecho estaba leyendo de que si la revancha de Bivol se la puede inclusive dar en la categoría inferior. Qué cómodo para el Canelo. No, vale, pero qué más, cómodo. ¿Qué más quiere el señor Rupé? ¿Qué más quiere que le sirva a Canelo Álvarez? Sí, de paso, quiere hacer la defensa en su propia categoría de peso. Pues ya veremos qué va a suceder, pero lo cierto es que seguimos. Espectáculo. Sí, esto es puro, por supuesto, como lo ha sido el boxeo, sobre todo con ciertos personajes que siempre han invitado a eso, al hecho de que sea un espectáculo desde hace ya muchos años, ¿no? Y vamos a cortar entonces este bloque y vamos con una pausa muy pequeñita, y luego vamos a lo más esperado por todos, porque es el evento principal del día de hoy, la final de la UEFA Champions League. Vamos con una previa, impresiones que tenemos del partido, un poquito de historia, y qué va a ser esta final de UEFA Champions League en el Stade de France entre Liverpool y Real Madrid. Un pequeño corte y ya volvemos. Y estamos de vuelta por acá en Teno Sports para lo que va a ser la previa
del partido del día de hoy de la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Ahí me cacharon como 2 segundos hablando cosas fuera del aire. Así que, pero no pasó nada, ¿verdad? No se coló nada. Vamos a hablar entonces de este gran partido, Real Madrid-Liverpool, Liverpool-Real Madrid, Stade de France, es el escenario. Última vez que el Liverpool le ganó una final al Real Madrid fue precisamente, aunque este es un antecedente demasiado histórico, digamos, no es de la historia reciente, yo con esos antecedentes a veces tengo problemas, porque siento que hablar de un partido que ocurrió en los 80 no es representativo de un partido que va a ocurrir en pleno 2022, ¿no? Pero, bueno, la estadística está ahí, el último partido que estos dos equipos jugaron por final de Champions en París lo ganó el Liverpool. Pero más allá de eso, ¿cómo llegan estos dos equipos? Para mí muy merecidos, de hecho, hago el comentario para luego darles la palabra, para mí muy merecido las campañas de los dos equipos. Pues yo creo que pocos podrían imaginarse una mejor final de UEFA Champions League que esta, diría yo. Al menos este año, con la excepción de, bueno, ya un tema también desde una opinión propia, porque pensaba que el Bayern era el favorito para el torneo. Yo también. Pero en el camino, bueno, se quedó. Y ciertamente sacando este equipo, son los dos mejores conjuntos que quedan en carrera, por cómo ha sido la Liga de Campeones para el Madrid, con las diferentes remontadas, por la superioridad que mostró en sus series el conjunto del Liverpool. Todo esto a uno le hace pensar que la final suena como ideal. Luego ya el contexto del partido se ha cambiado, ¿no? A partir de las semifinales, un Real Madrid descansado, campeón de España con tiempo, que pudo recuperar piezas, un Liverpool sobrecargado de partidos, con una presión extra porque tuvo que definir todos los torneos hasta el final, pero literalmente porque la Copa la ganó en penales, la Liga la pierde en los últimos minutos del último partido. Correcto. Entonces es otra situación, por eso llega con lesionados, con dudas, pero ambos equipos tienen la jerarquía individual, colectiva, tienen un buen trabajo para hacer presagiar una gran final. El único punto que uno puede ver a la distancia es que luce como un partido de pocos goles. ¿Sí? Quizá el gran público yo iba a espera, decir lo contrario. Quizá el público espera que sea un 3-2, un 4-3. Me sorprende mucho sí, porque por las presiones y por como es un partido sin ida y vuelta, es un partido único. Okay. En algún punto, pese a que en el fútbol europeo, a diferencia de lo que ocurre cuando se juegan finales en América, que los equipos se resguardan mucho, en Europa se juega, pero igualmente se sabe que un error puede marcar la diferencia con tantas estrellas en juego. Claro. Y no lo neguemos, muchachos, hay miedo de parte y parte. De bando y bando, o sea, hay una... Van a ser cautelosos. Pues. Sí, exacto, cautela, respeto. Sí. Pero siento que sí hay esa incertidumbre, ¿no? Por la situación que comenta Javi. Y bueno, en el caso del Madrid, todos decimos lo mismo, ¿no? Llegó está en la final de milagro. Y por varios milagros consecutivos, ¿no? Muchos incluso expertos, o sea, especialistas, o sea, todo el mundo dice que no hay explicaciones más allá de lo que se ha analizado. Pues obviamente en cuanto al tema de futbolístico, de juego, que el Real Madrid está de acá más que todo por esa garra, por esa actitud, esa concentración mental hasta el último segundo de cada partido que ha afrontado. Mira, normalmente, o es lo que yo he visto, aquí en este espacio a veces coincidimos mucho, pero me encanta que haya salido este tema porque aquí es la primera diferencia, creo yo, oficialmente por TN Sports que tengo yo con el señor Javier Rivera. Hay que poner porque, la campanita. No, está muy bien, me gusta que haya aparecido, porque yo sí espero un partido con muchos goles, pero voy a argumentar por qué. Veo a un Liverpool que, por ejemplo, trae un Virgil van Dijk tocado, por ejemplo, y hay una duda sobre su acompañante. O sea, si va a ser Konaté o si va a ser Joel Matip. Yo particularmente creo que Matip es mejor central que Konaté, pero esa es mi opinión. Para mí debería ser el camerunés el que sea titular. Konaté para mí no termina de ser de repente ese central que dé tantas garantías, y los laterales tienen muchísima proyección. Sí. Ahí es donde yo veo que el Madrid pudiese hacerle daño al Liverpool por un tema de que los laterales son muy buenos, pero los laterales son muy buenos aportándote en la ofensiva. De repente no te aportan tanto desde el punto de vista defensivo, pensaría yo. Y en el Madrid, pues una defensa que también ha tenido pues que resolver con jugadores que ha tenido en el camino, como por ejemplo un Nacho, que ha sido un jugador situacional, básicamente para el Real Madrid. Y tampoco veo una defensa increíblemente sólida en el conjunto blanco, al menos a mi visión. No, ese punto es cierto, y sobre todo en el tema de que en el caso del Liverpool, el Real Madrid es un equipo que es muy cómodo para el contragolpe, es lo que más le gusta hacer, y eso le puede dar esa situación. Lo otro es que también veremos, y aquí me parece que esa llave la tiene Ancelotti, ¿no? Klopp me parece va con un 4-3-3, ya lo sabe jugar, es su forma de jugar, cambia los nombres, pero el esquema se mantiene. Pero el Madrid, en esta Copa de Campeones, en algún momento ha pasado del 4-3-3 a un 4-4-2 cuando estaba Valverde. Y entonces veremos si hoy se decanta en este partido por un 4-3-3, que sería más ofensivo, sabiéndose que es un partido único, o por un 4-4-2 con un jugador que tenga una función de agruparse más con los volantes, de defender un poco más,
que será el caso del uruguayo. Veremos porque esto puede marcar una diferencia. Esto diría también cuál es la declaración de intenciones. Bueno, voy a contragolpear. Voy a tener jugadores que me lancen a mis jugadores en el ataque para que Benzema llegue a definir. Y en el caso del Liverpool ya tiene más claro lo que va a hacer, con sus jugadores por afuera, con un Mané más libre. Eso también puede ser un punto clave en el partido y me parece que la llave la tiene en su decisión Ancelotti. Según lo que ponga el técnico del Madrid en la cancha, va a responder el Liverpool con un 4-3-3 que creo que no va a variar mucho. Rodrigo entrando de cambio como casi siempre suele ser. Entiendo que sí, ha sido una alternativa hasta ahora, más allá de que quizá cuando se ven los méritos que ha hecho, quizá ya sea para que no sea un suplente solamente, pero con tener un suplente de este tipo, por otro lado, tácticamente es una buena respuesta. Muchachos, Ajá. y tenemos ya la alineación del Liverpool del 11 confirmado para Adelante. esta gran final, destacando Luis Díaz, el colombiano. Perfecto. Comienza de arranque. ¿Ok? En la portería Alisson, Robertson por el lado izquierdo, con Baldín, Konaté y Arnold. Va a ser Konaté y Alexander Así Arnold es. finalmente. Fabinho, Thiago y Henderson allá en... Thiago va a jugar. Va a jugar Así es. Thiago y era duda también, ¿verdad que sí? Thiago Y Alcántara. la otra duda, bueno, por allí que se está especulando muchísimo, Ajá. Salah va a jugar con Mané y bueno, el colombiano Luis Díaz. Sí, finalmente Luis Díaz y no Diogo Jota, ¿no? Que es el otro Así puntero es. que decías de Rodrigo, era válido para Luis Díaz, un Ajá. recambio de lujo para transformar el partido, pero bueno, se ha ido también haciendo lugar poco a poco el jugador guajiro y ahí está, el colombiano. Bueno, veíamos en la imagen el duelo de los entrenadores. De enviar también un Ortega. saludo a Ajá. Ilka Pacheco, quien nos está escuchando desde Caracas, acá poniéndose al día para disfrutar la Champions League. Excelente. Bueno, y no sé si tenemos confirmada también la alineación del Madrid, pero te lo dejamos acá para ver si podemos ver con qué va a salir el conjunto blanco. Veíamos en la imagen anterior, aparte de los entrenadores, teníamos el duelo de Ancelotti y Jürgen Klopp, también veíamos otra imagen, la de Benzema y Salah. Es un partido de alguna forma consagratorio, no solamente por el punto de vista del título, sino inclusive en la lucha por el Balón de Oro. Sí, seguro, claro que sí. Sobre todo porque hoy por hoy pareciera que el candidato número uno es Benzema, entonces ahora tendría que demostrar lo contrario. En la primera parte de este año futbolístico, es decir, agosto-diciembre, el mejor jugador de Europa, sin duda, fue Salah, sin duda. Pero luego en la segunda parte, sobre todo en los últimos 2 meses, Benzema ha sido un jugador determinante, que está en el mejor momento de su carrera, que además tiene un liderazgo ya, no solamente futbolístico, y este sería un partido que sería la quinta del pastel para proclamarlo como el mejor del mundo en el momento. Entonces, por lo tanto, sí es un partido que define esto. Me Ok, gustó. madridistas, Ajá. tenemos Ajá. la alineación del Ajá. Real Madrid, Adelante. madridistas y Juan. Ay- y Javier. Claro, todos los que están hasta ahora soy yo. en sintonía. La Adelante. alineación del Real Madrid con un 4-3-3 para la final de la UEFA Champions League. Courtois en el arco, pareja de centrales Alaba y Militao. Ujú. Mendy por el lateral izquierdo, Carvajal por el derecho. La trilogía allí inamovible, Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric. Benzema, por supuesto, al frente con Valverde y Vinicius Junior. Ajá. Y está el Ahí 4-3-3 está. que se transforma en 4-4-2 cuando el partido lo pide. O sea, Así estaba es. el verde. Decía Jürgen Klopp que él no quería reducir esto a un partido de revancha, recordando aquella final del año 2018, donde en el arco de Liverpool estaba el señor Loris Karius. Claro. Bueno, nada, final recordada por el tema de que de alguna manera se vio determinada por los errores del portero. Partido que yo creo que es totalmente distinto el de hoy a aquel encuentro, porque de paso se vio determinado por jugadas muy puntuales Claro. y que no debieron haber pesado realmente al final. Lo de Salah también recordarás. Exactamente, lo la lesión. Claro. Es otro tipo de partido, completamente. Han pasado tanto tiempo. Son dos equipos que repiten, algunos jugadores de verdad. Pero es otro momento del Liverpool, un equipo más sólido, un equipo que tiene además un resurgir después tras un año anterior que no fue bueno. Por lo tanto, es completamente diferente. Este Real Madrid además juega de otra manera con Ancelotti, a lo que estaba el momento de Zidane. Y el marco también es verdaderamente diferente, ¿no? Por ello, uno entiende que esta final tiene otros condimentos y no es revancha. Además que, bueno, capaz esté equivocado, pero no entiendo que haya una rivalidad realmente histórica entre el Liverpool y el Real Madrid en el ámbito europeo, más allá de que son dos clubes grandes del mundo. Exactamente. Pero ciertamente no entiendo que sea una revancha. Estoy de acuerdo que no hay revancha allí. En estos momentos, 80.000 espectadores ya están allá en el Ajá. Stade de France. Y Turpin es el árbitro del partido de Francia, por cierto. Un árbitro que Ajá. también se juega muchísimas sus opciones. Va a estar en el Mundial, pero digo, de pensar en una hipotética final de la Copa del Mundo, se juega mucho este árbitro. Y quiero revisar qué dijeron nuestros seguidores en cuanto a la encuesta donde preguntamos simplemente quién ganaba la UEFA Champions League.
Así que ya vamos a ver la imagen y así va la encuesta, porque todavía la gente puede votar a pesar de que no ha empezado el partido, así que es legal votar en este momento. Sería chimbo votar ya cuando el partido comience, pero Real Madrid en un 57%, Liverpool en un 43%. Está bastante igualada la encuesta, no, para nada decantada. Independientemente de que la maquinaria madridista se movió para votar, sí, porque nos dijeron que empezó primero ganando el Liverpool y luego la maquinaria madridista vino con todo, aún así todavía tenemos los números bastante cercanos. No, y este tipo de encuestas, sobre todo en el ámbito de si vota el público que está como tal en nuestro país, siempre van a tener una mayoría de los conjuntos de España, más populares, de Italia, claro, sobre un Liverpool que es un equipo histórico, pero no tiene tantos seguidores como Madrid, Barcelona o incluso los clubes italianos. Eso también es una realidad. Claro. Por ello, claro, siempre, más allá de que son dos potencias, uno entiende que hay Bueno, sin mayoría de embargo, madridistas. se han visto por allí algunos focos, Focos. fanáticos Bien. también del Liverpool, que han estado, bueno, activándose en los últimos días acá en Venezuela. O sea que la maquinaria del Barça, no, mentira. Que se tradicionalmente colores por lo menos por este son fin de semana. nichos. Y yo quería finalizar la edición del día de hoy, nada más preguntando, última pregunta de lo que es esta previa de Champions, es ¿qué partido se imaginan? Yo me imagino un partido así, empate a 2 goles yéndose a penales. Wow. Así me lo imagino yo. Pero Bueno, no. en la idea de lo que vienes diciendo es que habrá muchos goles. Ajá, También. claro. No, yo sí pienso que se va a definir en los 90, va a ser un marcador, y repito, corto y que va a ser un partido de detalles, bien jugado. Va a ser un partido bien jugado porque ya estas finales en Europa acostumbran de ir a poder, no se guardan nada, pero me parece que es un partido de pocos goles. Y yo sí me atrevo, lo dije desde todo el ciclo hasta ahora. Que Sigo va a ser el pensando Liverpool. que la llave de Bayern-Liverpool sería el campeón, en mi opinión. Ok, señor Luis Miguel Ortega. Bueno, partido complicado porque cuando tú pones a el fanatismo, ¿no? Por supuesto, con la objetividad, prefiero irme por la emoción. Decir en este caso que va a ser un partido muy complicado, que va a ser un partido muy cerrado y que en efecto, pues yo creo que eso se va a definir en los 90 minutos. Y que el Madrid va a hacer 2 goles al final. Que el Liverpool va ganando 1-0, el Madrid y lo hace 2 vamos a goles y hacer, queda campeón. A eso vamos a alentar. Y de esta manera tenemos que finalizar la edición de hoy de TNO Sports. Gracias a Javier Rivera y a Luis Miguel Ortega Gracias por a ti, Juan. acompañarme. De verdad que la pasé fenomenal el día de hoy. Nos reímos mucho y además disfrutamos de lo que es la opinión y el análisis de los eventos deportivos de la semana. Cerramos con los créditos de la emisora. En la producción general está Carolyn Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón. El operador técnico fue Ángel Bravo con otro excelente trabajo. En la producción, quien les habla, Juan Miguel Márquez. Hagan deporte, cuídense mucho y disfruten del partido de la Champions. Pendientes de sus comentarios a través de nuestra cuenta de Instagram, @TNOsports. Chao, chao.